todos, hoy voy a filmar cómo cambiar pantalla, display en esto Samsung. Es un netbook Samsung de este modelo que tiene falla de pantalla, tiene estos colores raros, líneas. Ahora voy a mostrar alguno cómo es. Ahí se puede ver que está muy mal de colores, tiene un montón de líneas y todo, y el gráfico está muy malo. Por eso vamos a cambiar pantalla y voy a mostrar cómo hacerlo. Primero de todos hay que apagar notebook y sacar batería. Es principal, si no puede quemar pantalla, conector de pantalla puede quemar conector de flex. Por eso primero de todo apagamos y sacamos batería. Bueno, desconectamos batería. Tenemos que tener alguna herramienta, algunos, digamos, destornilladores finos, y tenemos que desarmar este marco de pantalla. Para esto hay como algunas especies de gomita por acá que tenemos que levantar, y abajo de esto está tornillitos que se está ajustando, tiene pegamento. Por eso esto con cuidado, y acá se ve tornillos. En este modelo son 4 tornillitos. En este marco tenemos que desarmar. Está 3 y uno más. Bueno, sacamos los tornillos. Y abrimos marco. Para abrir marco usamos algún pedazo de plástico, no usamos acá nada de metal, ni destornilladores, ni nada. Pasamos plástico por acá hasta que el marco no empieza a abrirse una parte con otra parte. Sí. Ahí se ve que ya está. Se puede levantar con cuidado, sin apuro, para no romper nada de marco. Y sacamos para afuera. Ahí está. Sacamos este marco, podemos ver que tenemos 2 tornillos más, y después hay algunos tornillitos de esta parte, de la derecha y de la izquierda, que tenemos que desarmar. Pero primero podemos, con estos 4 tornillos que tenemos acá, bajar totalmente la pantalla para desconectar flex. Dos de este lado y 2 de otro lado. Y ahí tenemos la pantalla. Con cuidado para no romper nada de flex, tenemos que desconectar primero también un conector que viene para cámara de video, y después podemos trabajar sobre esta pantalla para hacer cambios. Para desconectar esto flex, ¿no? Flex acá está con pegamento, no todo completo, pero un poco pegamento, por ejemplo, para sacar. Y acá casi siempre de fábrica viene como una cinta que está también apretado para que flex no se mueve mucho desde su conector. Ahí sacamos esta cinta, y también con cuidado para no romper este contacto tenemos que mover un poquitito conector para que sale y desconecta flex. Mira, ahí también está pegado.
Por eso despejamos para poder moverlo. Ahí. Y con cuidado sacamos. Ya está despejado. Ahora, con 2 tornillitos de cada lado, sacamos este marco para usar después con nueva pantalla. Ya está desarmada pantalla vieja y vamos a cambiar por una nueva. Por ejemplo, lo mismo, primero tengo que armar estos, digamos, estos marcos que tenemos acá. Con 2 tornillos, acá es fácil, no hay que cambiar nada, digamos, como desarmamos así 2 tornillos y armamos. También tenemos que tener cuidado para no rayar pantalla nueva, por eso siempre podemos poner un papel abajo. Yo uso esto, papelito para montar pantallitas nuevas, así no rayo con nada. Y vamos a empezar a conectar, digamos, flex. Con cuidado porque acá no hay que hacer fuerza para nada. Conectamos esto flex, ahí está. Revisamos si está bien conectado y si todavía quedó pegamento, pegamos acá bien. También te recomiendo usar cinta y pegar este conector muy bien. Y también pegar bien esta parte de flex cerca del conector. Porque cuando vas a abrir y cerrar tapa de tu notebook, te va a moverse y si se mueve puede tener mal contacto. Acá en esta punta puedes usar una cinta así o otra cinta, pero que te pega bien, porque de movimiento esta punta va a fallar y va a estar mismo falla que mal contacto, va a estar líneas, cualquier cosa puede pasar por mal contacto acá. No siempre falla pantalla, muchas veces falla conector de flex. Esto también tenemos que saber y cuidar para que menos movimiento se hace cuando se abre la tapa y se cierra la tapa. Bueno, vamos a armar en su lugar ahora. No olvidamos conectar después conector también para cámara. Que tenemos ahí, pero primero ajustamos un poco con tornillo para que no se mueve tanto. Antes que cerrar marco completamente, solo ajustamos tornillos que tiene la pantalla y probamos si funciona o no, porque si hay alguna falsa contacto y hiciste algo mal, entonces no va a funcionar y tienes que desarmar otra vez todo. Por eso primero de todo vemos y acomodamos también flex por acá donde tiene que pasar para después, para que se funcione bien marco y no se aprieta ningún cable. Mira, ahora se cambió todo completamente. ¿Viste qué colores que tiene? Entonces sí, problema tenía la pantalla. Y si arranca bien, apagamos otra vez, sacamos otra vez batería de notebook y ahí completamente ya ajustamos la pantalla, digamos. Porque si no, podemos mover y hacer algún cortocircuito. No recomiendo para nada ajustar todo el marco con pantalla con batería puesta. Por eso apagar. Cuando se apaga, sacamos otra vez batería y ya cerramos completamente todo este marco. Es fácil, rápido, solo hay que hacer con cuidado, sin apuro, no apretar mucho, no usar elementos que pueden dañar, rayar pantalla, usar plástico y usar herramienta adecuada. Chao, hasta el próximo video.